presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. El placer de recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV y por supuesto que también nos pueden acompañar en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Empresarios de Acá. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudiodurand.uy. Bien, con mucho gusto recibimos a Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco. Bueno, Facundo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, Facundo, bueno, en San Gregorio de Polanco es que se encuentra Caviar Polanco, la empresa, ¿no? Pero inicio tienen las cosas porque, bueno, tú sos un emprendedor que de alguna forma no estaba vinculado al rubro. ¿Cómo es que se inicia Caviar Polanco? Sí, no, de hecho nunca me imaginé estar vinculado a la pesca o al sector. Yo vengo de formación económica y allá por el año 2007, 2008, con un poco de buscar algo diferente para crear. Yo venía de trabajar en Brasil muchos años. Y Así que, ¿qué hacías? Allá trabajaba una empresa multinacional de capitales uruguayos que trabajaba sobre todo exportando servicios de seguridad para el mundo. Ajá, bien. Que eso después, obviamente con los años, yo me fui dando cuenta que me ayudó mucho en lo que es el negocio hoy en día del caviar, que tiene que ver con toda la parte de la internalización y de perderle un poco los miedos a salir afuera, que el mundo a veces parece mucho más grande de lo que en realidad después termina. Cuesta, ¿no? Un poco eso, ¿no? A veces visualizar como los negocios para el exterior y no tanto para el mercado interno. Sí, bueno, por eso digo que esto es todo un proceso de formación, que lo que somos hoy en día es un poco lo que fuimos aprendiendo y las experiencias que uno va teniendo a lo largo de los años, y es algo que yo también trato de transmitirle a los emprendedores o empresarios uruguayos, que no tengan miedo. El mundo es mucho más simple, mucho más chico de lo que uno en principio tiene cuando está acá en la diaria del Uruguay. Bien, entonces, bueno, de alguna forma buscar algún negocio que te pudiera atrapar y también devolver al Uruguay, ¿no? Sí, un poco de las... ¿Cómo llega el caviar ahí? De las dos. En realidad llega medio de rebote. Yo en ese momento, en mis viajes por estas otras cosas, veía como algo recontra interesante lo que es el sector de la acuicultura, que es básicamente la cría de los peces. Es una industria que en el mundo sigue creciendo muchísimo. Hoy en día la mayoría de los peces que se consumen en el mundo son de granja, no son más pescados. Y acá en Uruguay era algo que estaba súper subdesarrollado. Bueno, entonces empecé por cuestiones en realidad culturales. Acá estamos más acostumbrados a la ganadería, a la agricultura, y esa es un área que en otros países es muy pujante, por ejemplo en Chile, con el tema del salmón, y acá tiene una cantidad de condiciones. Y bueno, me puse a investigar un poco el tema, y la realidad es que acá lo único que existía era algo similar, era con la cría de esturiones. Esto fue allá el año 2007, 2008. Yo un poco le presenté la idea a algunos de los que hoy son accionistas de la empresa. ¿Son uruguayos? Son todos de capitales uruguayos. Nos trajimos un ruso experto en el tema, como para ver un poco en la teoría, a ver un proyecto si realmente valía la pena. Experto porque, bueno, digamos, vamos a aclarar para quien no conoce que son los mayores consumidores, ¿no? Bueno, en realidad sí, son de los mayores consumidores. Históricamente son los productores más conocidos, porque antes el caviar venía del mar Caspio, zonas en realidad lo que era la ex Unión Soviética e Irán. Por eso cuando uno dice caviar lo asocia a Unión Soviética, Rusia o Irán. Eso, si querés después te lo comento, pero ha cambiado
porque hoy en día ellos son consumidores y no se produce porque solamente hay caviar de granja. Vamos a hablar a propósito después de los mercados y demás. Pero bueno, siguiendo un poco cómo fue la historia, nos fuimos a Rusia a investigar un poco cómo era, entender, porque obviamente yo no tenía la más mínima idea de dónde me estaba metiendo. Estuvimos por Letonia, Estonia, estuvimos en Ucrania, después en Chile, viendo un poco la acuicultura, en Sudamérica, si había posibilidades. Y bueno, y en determinado momento, después de ver todo eso y hacer un poco el proyecto en papel, dijimos, bueno, empecemos y hagamos camino al andar. En algún momento había que decidirse, y ahí esto fue en el año 2008, nos decidimos empezar. ¿Y cómo fue la selección del lugar, ¿no? Porque está ubicada en el embalse de Rincón del Bonete, sobre el Río Negro. Sí, en realidad, y bueno, agarramos el auto con este ruso y salimos a ver lugares que podían tener determinadas características, y recorrimos todo el Uruguay con el auto buscando lugares, y encontramos que en San Gregorio de Polanco habían determinados lugares que tenían las características perfectas para hacer este tipo de desarrollo. Que hoy, 12 años después, confirmamos que estuvimos muy acertados, por suerte. Y allí que, digamos, compraron, digamos, es una granja, ¿no? Sí, ahí en realidad, como todo lo que tiene acá en Uruguay, sobre todo en algo nuevo, no existía nada, entonces tuvimos que traer todo. Y ahí, bueno, de vuelta salimos a los países de los Bálticos, a Rusia, nos fuimos a China, trajimos parte de Perú. Maquinaria, digamos, maquinaria, ¿no? Equipamiento que tiene que ver con todo lo que es la tecnología del esturión, porque obviamente este proceso se empieza con la cría del esturión. Claro. El proceso de caviar, que eran varios años después, dijimos, bueno, esa es una segunda etapa, empecemos por ver, porque no sabíamos si los peces iban a crecer, si iban a crecer en los ritmos que nosotros teníamos previstos, con los costos que teníamos previstos. Entonces empezamos como con cierta base, y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a crecer. Obviamente con las dificultades que tiene Uruguay, que, por ejemplo, uno de los principales digamos, costos que tiene esto es el darle de alimentar a los peces. Y acá en Uruguay no existe ninguna planta que nos podía abastecer del alimento, que entonces eso implicó, además de, como la mayoría de las granjas solamente tienen lo que es la cría del esturión y el proceso de caviar, tuvimos que hacer una planta de raciones, que fue otro dolor de cabeza, porque era otra unidad de negocio, otro expertise, pero que después también, con el correr de los tiempos, como digo, todas las contrariedades tienen después sus partes positivas, y hoy en día diría que es una de las cosas más importantes que tenemos, es que hacemos nuestra propia alimentación. Claro, porque de alguna forma está toda la cadena. Exactamente, tenemos control sobre toda la cadena, podemos adaptar la alimentación, y eso desde el punto de vista del marketing y de la seguridad que les damos hoy en día a los compradores, que tenemos control desde la reproducción hasta la alimentación y el proceso de caviar. Hoy en día nos sirvió. ¿Y los primeros peces que para reproducirse de dónde vinieron? ¿Son uruguayos? ¿Vino genética? Sí, no, allá tuvimos que salir a hacer las primeras pruebas. Nos fuimos a una granja de esturiones ubicada, bueno, hoy en día está en Polonia, pero una granja de la ex Unión Soviética. Y ahí era todo un desafío, porque nunca nadie había traído tantos caviar fertilizado, porque lo que se trae son las huevas de caviar fertilizados, tantas horas. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo las conexiones aéreas, las formas de traerlo. La segunda vez se nos murieron todos. O sea que fue todo un aprendizaje, la época del año, se había que traer en febrero, en marzo. Así que mucho de esto era
como digo, hacer camino al andar. Bueno, vaya, sí es interesante. Bueno, da para hablar mucho más, pues seguramente que hay un montón de anécdotas y demás. Pero hoy por hoy, bueno, ubicada en Rincón del Bonete, allí está la planta de industrialización, digamos lo que es la parte de, digamos, el acuífero, ¿no? Sí, en realidad nosotros no estamos específicamente en lo que es el embalse de Rincón del Bonete, sino estamos antes del embalse sobre el Río Negro. Ah, bien. Y esto es por gusto, es así, porque el estar en río para los esturiones tiene una cantidad de beneficios que, si lo simplifico, es básicamente ellos están nadando constantemente contra las corrientes, en los ríos tienen mucho más oxígeno, entonces tenemos lo que se dice peces mucho más en forma, eso a su vez hace que técnicamente, bueno, tenga menos grasa porque están más en forma, entonces el caviar después sale más limpio y tiene todas unas connotaciones, que es otra de las características que tiene el caviar del Uruguay, que es único en el mundo en ese sentido. No hay ninguna otra granja de caviar que tenga estas características. Bien, bueno, qué interesante. Hoy por hoy, ¿cuánto se produce desde allí? Nosotros venimos en un proceso de crecimiento, es decir, como te decía, si bien desde el punto de vista productivo empezamos en el año 2011, los primeros peces que empezamos a criar, recién en el año 2017 tuvimos alguna pequeña producción. El año pasado produjimos algo así como 3,5 toneladas de caviar. Este año, si Dios quiere, llegaremos a las 6,5 toneladas y el objetivo es llegar a las 10 toneladas de caviar en los próximos años. Y para tener una relación con lo que es el mundo, produce más o menos 300 toneladas. Entonces nosotros solos al producir 10 somos hoy en día un jugador relevante a nivel del mundo Uruguay, ¿no? Sí, no, por supuesto, vaya que sí. Y a propósito, ¿cuántas personas trabajan en el total de la empresa? Porque, bueno, imagino que hay parte de lo que es comercial, de administración y demás, pero también de producción. Bueno, sí, en la parte de producción hoy trabajan en torno de 30 o 35 personas distribuidas en el área de los peces, de caviar y de producción de ración, y diría que casi la mitad de ellas son mujeres, todos originarios de San Gregorio de Polanco. Por eso en realidad nosotros también a nuestro caviar se llama Polanco. Claro, bien, bueno, qué interesante, Facundo. Bueno, vamos a seguir el diálogo con Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco, en el próximo bloque de Empresarios de Acá. No me quiero ir a la pausa sin antes comentarles que llegó Vamos, para que puedas disfrutar de tu Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Cutsa para iOS y Android, y también puedes seguir esta iniciativa en facebook.com/Vamos. Llegó Vamos a Cutsa y al fin llegó el Wi-Fi. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no, pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escúchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, traigo la realidad. Pácata, 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 Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900 2290. Mazars, hacemos la diferencia.
bloque de empresarios de acá y les quiero hacer un comentario a propósito de una información, de una iniciativa muy interesante que tiene el Colegio Español, el Colegio Cervantes, porque Todos Juntos Podemos es un proyecto solidario liderado por los alumnos, los padres y los docentes del Colegio Cervantes, que consiste en la recolección de ropa, juguetes, libros y alimentos no perecederos para los niños más necesitados. Así que esta es una iniciativa del Colegio Cervantes que les queremos comentar aquí y compartir en Empresarios de Acá. Vamos a un espacio que nos presenta Mazars Uruguay y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco, y estábamos hablando un poco a propósito de lo que hace, no solo a lo que es los comienzos de la empresa, sino que también a lo que tiene que ver con el mundo del caviar, ¿no? Y precisamente, bueno, hay datos que reflejan que Uruguay, por ejemplo, es el octavo exportador del mundo y el principal en el hemisferio sur, ¿no? Un poco allí, hoy por hoy, los mercados para este producto, ¿cómo se presentan? Sí, una aclaración, no somos el principal, somos el único. Ah, somos el único. Bueno, mejor aún la aclaración. De hecho, eso diría que es parte muy importante a nivel de marketing. Hoy en día, cuando nosotros nos queremos posicionar con nuestro caviar en el mundo, tenemos que lograr atraer de diferentes formas a los clientes. Y una es con la diferenciación, por ejemplo. Entonces, simplemente con el hecho de decir que Uruguay es el único productor en el mundo, en el hemisferio sur, ya nos hace en cierta forma como únicos. Claro, sí. Que a su vez somos el único productor de caviar que cría en río, el 100%, es algo que también nos hace diferente, nos hace único, nos asocia mucho con la calidad del producto. Es una ventaja competitiva, digamos. Por supuesto, cuando uno está compitiendo con el resto de los productores del mundo, que quizás tienen más historia, tienen más nombre, porque si bien tenemos cosas a favor, Uruguay también tiene cosas en contra, y es que, por ejemplo, estamos lejos de los mercados consumidores, o que muchos a Uruguay no lo conocen, si no es de repente por la carne. Por eso nosotros decimos que en los países que Uruguay tiene fuerte, o que la carne es conocida, a nosotros nos sirve, porque además está asociado a la calidad. Y bueno, y otra cosa interesante que también en este tipo de productos se busca es que tenga una historia particular, que sea interesante, que sea llamativa, y Uruguay la tiene. Por ejemplo, es cómo fue el inicio del caviar en Uruguay, que es una de las primeras preguntas que los compradores del mundo te dicen, bueno, ¿por qué Uruguay allá en Sudamérica? ¿Por qué es el único productor del mundo? ¿Por qué es el único productor del mundo? Bueno, y la realidad es que Uruguay en la década del 80 era el hub de las flotas soviéticas. Entonces todos los buques soviéticos pasaban por el puerto de Montevideo. De hecho, en esa época había vuelos en Aeroflot, Moscú, Montevideo. Entonces había mucho intercambio de información entre lo que era los técnicos y científicos de la Unión Soviética y gente que había acá en Uruguay. Y un día les llega, bien, en realidad en la Unión Soviética, viendo que el caviar se estaba extinguiendo, como yo te comentaba antes, era originario del Mar Caspio, y por el tema de la suba de precios y la pesca indiscriminada del esturión, ellos veían que se les estaba extinguiendo y salieron a hacer un estudio en el mundo de en qué lugares se podía reproducir de forma cautiverio. Y ese estudio, que el mejor lugar del mundo para reproducir el caviar, para reproducir el esturión, era Uruguay. Este informe llega a manos de una persona que estaba vinculada ahí al puerto. Y bueno, la historia corta es que muchos años después, cuando se cae la Unión Soviética y viene un técnico acá y empiezan a probar, vio que los esturiones crecían y crecían estupendamente bien. O sea que esa historia asociada a la Unión Soviética y muy vinculada a lo que es el mundo del caviar, y algo medio como de secreto y de... es lo que lo hace atractivo. Interesa, suma a todo lo que digo, que tiene que tener productos que tienen que llamar la atención cuando uno está compitiendo a primer
nivel en todo el mundo. Y un producto, vaya, sí, también gourmet de primer nivel también, ¿no? Digo, porque, bueno, por supuesto que todos, ¿no? Los alimentos en ese sentido, pero bueno, tiene un público particular, ya vamos a hablar a propósito de eso. Pero los mercados hoy por hoy, donde se exporta caviar. Sí, nosotros hoy en día estamos exportando alrededor de 30 países en el mundo. Diría que nuestros 4 principales compradores son Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. Esos son nuestros principales destinos. De hecho, el año pasado abrimos una oficina en París para estar más cerca de los clientes y no tener que pasar de repente por todo el proceso de exportación. Decidimos en una buena una audacia abrir una oficina, contratar gente de allá y tratar de competir ya en otros canales, mucho más al cliente final. ¿Qué país de Europa es el principal comprador? El principal consumidor del mundo es Francia. Por eso estratégicamente París. Por eso estratégicamente París. Pero bueno, en Europa hay muchos grandes consumidores. Nosotros tenemos muy buenos clientes en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Alemania, en España. ¿Cuánto se paga, por ejemplo? No sé si se vende por kilo, por gramo, pero por ejemplo, para tener una idea, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que ahí depende muchísimo de cómo se vende. Bien. Porque nosotros vendemos lo que es caviar, que se llama a granel. Claro. Hacemos contratos. Uno de nuestros mayores clientes, por ejemplo, es cruceros. Entregamos en 48 puertos en el mundo el caviar directamente en el barco, en cruceros que son de ultralujo, que dan caviar a los pasajeros. Entonces, esos son contratos anuales. Tenemos contratos con aerolíneas que dan en las primeras clases. Entonces, depende mucho de los volúmenes, de cómo se entrega, de las logísticas. Va variando, y además depende de la especie. No solamente hay un caviar, hay varias especies de caviar y dentro de esas especies hay diferentes selecciones. Pero por decirte algo, se puede hablar que está entre los 500 y los $2.000 el kilo. Bien, para tener una idea. Sí. ¿Y qué pasa con el público uruguayo? ¿Qué pasa con el mercado interno? Bueno, si bien como en todo el mundo la gastronomía ha venido creciendo, y yo digo que hoy los chefs son como estrellas de rock, entonces hay todo un mundo alrededor de lo que es el mundo gourmet, y la gente quiere consumir cada vez mejores productos. En Uruguay pasa lo mismo. Lo que pasa es un tema de tamaño, claro, del mercado. Sí. Este es un mercado muy chico, si bien atendemos algunos clientes y sobre todo en temporada de verano, en Punta del Este, hoteles, restaurantes privados, brasileros, argentinos que vienen a Uruguay y consumen y nos conocen ya y consumen acá, pero es un mercado muy chico. Entonces, hoy en día el 99% de nuestra producción se exporta para todo el mundo. Bien, a propósito, mientras te escuchaba, por supuesto, en toda la nota, me mencionabas que, bueno, puntos de venta, por ejemplo, sería, las aerolíneas, los cruceros, pero en general, ¿cómo se llega a esos clientes? ¿No? Porque es una empresa que arranca de cero, digo, es decir, es levantar el teléfono y empezar a llamar y ofrecer el producto, digo, porque es una red, ¿no? Que hoy por hoy, se vislumbra como muy importante, pero comienzo tienen las cosas, ¿no? Digo, sí. Bueno, también esas son cosas que se van aprendiendo, y es parte de lo que yo le transmito a veces a otros emprendedores, y es tratar de tener muy claro cuál es tu estrategia, y tratar de no tirar demasiados tiros para todos lados, como sí lo hemos hecho. Pero normalmente las primeras formas son a través de ferias, ferias de alimentación, que uno va eligiendo determinados mercados, internet, sí, llamadas por teléfono también,
pero también lo que hemos visto es que una vez que tú entras al país, después el caviar es un mundo que es muy chico, entonces alguien más de ese país ve tu nombre y se contacta con nosotros. Entonces también es como un proceso a medida que tú vas creciendo, vas aumentando tu base de clientes. Me acuerdo, por ejemplo, nosotros, porque acá tenés dos productos, tenés el caviar y la carne del esturión, porque para obtener el caviar hay que sacrificar el esturión, entonces se genera la carne del esturión. Y nosotros al principio teníamos la carne y no teníamos clientes, no había forma de conseguirlos y teníamos cada vez más carne y ya no sabíamos qué hacer con la carne. Hasta ya que no da para comerla más. Me iba para Rusia y allá me iba a las ferias de Rusia. Bueno, en algún momento logré convencer a uno, porque claro, uno cuando no tiene historia es una de las dificultades que tienen las empresas que recién comienzan. La mayoría te preguntan, bueno, ¿y dónde vendés? ¿Cuáles son tus antecedentes? Y decía, no, mira, no le vendo a nadie todavía. Y bueno, allá una empresa rusa se la jugó, confió en nosotros y hasta el día de hoy le estamos vendiendo a ella. La carne. Exactamente. Bien, bueno, vaya si es interesante. Un poco, bueno, hablábamos de cómo se promueven los productos y te invito a que en el próximo bloque hablemos un poquitito, hablamos de las ferias y demás, pero un poco cómo también se llega a los canales, ¿no? de venta o los clientes prominentes para el producto. El diálogo hoy es con Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco. Nos vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá, no sin antes agradecer a las marcas que me acompañan, el look de Raidistas, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido con los productos L'Oréal Paris en Betel Spa y me cuido también la visión en Óptica Da Vinci. Pausa y ya regresamos. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carle Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos. Dr. Diego Durán. 099-226-422. www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Presenta este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá. Les quiero comentar que Montevideo Business School apuesta a la formación de talentos exitosos, brindando herramientas para los desafíos del mundo corporativo. Los próximos cursos que están comenzando este mes hacen foco en marketing y ventas, negociación, customer care, logística comercial y soft skills. Pueden visitar también por más información la página web www.escueladenegocios.uy y escalar en la carrera profesional. Seguimos con empresarios de acá. El diálogo hoy es con Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco, y estábamos hablando a propósito de todo lo que hace, ¿no?, al mundo del caviar, de la producción, de la comercialización. Y te consultaba en el bloque anterior a propósito de cómo se promueven estos productos, ¿no? Cómo se llega a decir, bueno, desde Uruguay hacemos esto. Bueno, ahí lo que pasa que parte de las decisiones que nosotros tenemos que ir tomando es a qué canales queremos ir atacando y también en qué países. Todos son diferentes. Eso también es algo que uno va aprendiendo con los años y con las experiencias. Entonces, depende si, por ejemplo, tú querés acceder a consumidores más grandes. Entonces puede ser que haya ferias vinculadas a las aerolíneas o ferias vinculadas a los cruceros específicamente, que hay, no sé, hay en Alemania, en Düsseldorf hay una para aerolíneas, en Miami hay una para cruceros mundiales, o si querés ir a atacar grandes importadores, pequeños distribuidores. Entonces eso es algo que nosotros vamos viendo puntualmente en cada uno de los países. Si el país es chico, seguramente vamos a querer solamente un importador. Si el país es grande, vamos a precisar más de uno. Entonces eso no tiene una respuesta única, diría que es vamos viendo país por país. Bien, bueno, vaya si es interesante. A propósito de los precios, ¿no? Porque la competitividad para el empresario es un desafío, ¿no? Sí. Y digo, el tema de costos, digo, porque es un producto específico y demás, pero bueno, hay otras empresas que producen caviar aquí en Uruguay. Sí, acá somos dos empresas importantes, y bueno, pero de alguna forma también es posicionarse respecto a los competidores de otros países, ¿no? Sí. Más allá de las ventajas competitivas. Un poco el tema de los costos allí, ¿cómo los manejan? Bueno, a ver, nosotros tratamos de posicionarnos en un espectro en el cual también existe un origen que tiene un valor. Entonces, por decir algo, es muy difícil a veces para nosotros tratar de posicionarnos en un punto igual que el caviar francés. Por más que nuestro estamos convencidos que es mejor, también frente al consumidor nosotros tenemos que elegir en qué posicionamiento. Ahora, eso respecto al posicionamiento de precios. Ahora, no sé si tu pregunta era sobre los costos. No, les digo, hacen al precio final después, ¿no? Bueno, sí, una de las ventajas que tiene el caviar es que te permite absorber determinados costos que quizás en rubros más commodities es más difícil, pero sin duda acá en Uruguay tenemos muchas restricciones. Por ejemplo, para nosotros una restricción enorme son las limitaciones que tenemos con las conexiones aéreas. Todo el caviar va por avión. Entonces, todas las conexiones, los costos que eso implica, a nosotros nos afecta. Los costos de energía y de combustible, que es lo que nosotros más usamos allá en San Gregorio, también afectan la competitividad. Pero eso es algo que vivimos nosotros, como viven todos los empresarios, y que ya todos más o menos conocen los problemas que tenemos como país. ¿Y qué costos pueden absorber que mencionabas allí que de repente otros commodities no pueden? Bueno, lo que digo es, por ejemplo, nosotros como en poco espacio tenemos un volumen importante. Nosotros el tema de inversión en packaging, esos costos de transporte y de empaques, que para otros de repente hacen la diferencia porque los costos son muy acotados. En el caso nuestro, esos pequeños costos que para otro pueden ser la diferencia, nosotros en ese caso los podemos absorber. Sí tenemos otros. Que quizás, problemas. Se van al tema de la falta de conexiones y demás. Sí, por ejemplo, nosotros lo vivimos, por ejemplo, en el caso de la carne. La carne sí es un producto, la carne del esturión es un producto más commodity, y siempre nos dicen, bueno, ¿y por qué no les agregan valor para venderlo ahumado y venderlo? Y acá en Uruguay es imposible trabajar con agregado de valor. A veces me da un poco de
de gracia cuando te dicen, ¿por qué no le agregás valor? Y bueno, porque acá los costos de mano de obra son caros. Entonces, bueno, uno tiene que ir midiendo, pero es el desafío que todos tenemos en cualquier industria en la cual trabajamos, ir eligiendo y decidiendo qué es lo que, en dónde ponemos los pocos recursos que tenemos. Bueno, vaya si es interesante, ¿no? Sin duda que el tema da para mucho más. Sí. Te esperamos en otra oportunidad, Facundo Márquez, que es director de Caviar Polanco. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, por favor, un placer y gracias a ustedes. Bueno, yo los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Presentó este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Presentó Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.